En esta segunda parte del programa estamos conectados ya con Francisco Díez-Canseco, presidente del Consejo por la Paz, y con Fernando Felan, quien es analista político. A ambos caballeros les damos las gracias por estar conectados aquí en Vez Cable. Señor Díez-Canseco, señor Felan, buenos días a ambos. Buenos días, Felipe. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y vamos a conversar lo que está pasando en el país en estos momentos. ¿Encuentran ustedes salida a la crisis que estamos atravesando? Quiero partir con usted, señor Díez-Canseco, su respuesta. Bueno, el problema es que tenemos un gobierno de transición que no toma las medidas que debería asumir para poder lidiar con lo que es evidentemente una insurrección manejada hacia atrás por grupos de extrema izquierda, mineros ilegales, narcotraficantes, etcétera, y que usan a lo que yo llamo en mi pueblo, que son nuestros hermanos, como carne de cañón. Ese es un primer tema. El segundo tema es que el Congreso da marcha atrás, marcha adelante y pone en evidencia con cada mayor razón porque tiene un 9% de aprobación y que en realidad están defendiendo sus propios intereses y que yo diría que casi todos quieren quedarse sentados en su tribuna hasta el 2026, cuando necesitamos elecciones generales, no para que se convierta en una práctica consuetudinaria, sino por la profunda crisis en la que está hundido el país, y no porque le vamos a hacer caso a los vándalos que a través de la fuerza pretenden, por ejemplo, que renuncie Dina Boluarte o que se celebre como el resto, sino porque dentro de un periodo prudente se debería convocar estas elecciones, dejando constancia que en una interpretación clara del artículo 115, lo que pone en evidencia además de ignorancia de esta gente, si se renuncia a Boluarte tendría que convocarse a elecciones presidenciales, con lo cual los autónomos se quedan en el Congreso hasta el 2026. En el caso de su respuesta, señor Felan, ¿qué es lo que opina frente a esta salida de la crisis que no encontramos en el país? Yo creo que nos han terminado de engañar. Todos nos hemos conmovido con las muertes del Brain, y como le decía fuera de cámaras al señor, a don Francisco Díez-Canseco, le decía que nosotros estamos haciendo una investigación muy acuciosa sobre el Movadef, y sobre ese tema nos damos cuenta que así nosotros queramos negarlo, la señora Dina Boluarte ha tenido en este pequeño corto periodo de gobierno de transición hasta 3 posiciones diferentes. Y la última es la que más me asusta. ¿Cuál? Veo al Movadef solidarizándose con el señor Cerrón, un hombre que ya debería tener carta efectiva y probablemente no la tenga porque hay mucha presión política en el gobierno de la señora Boluarte. Uno. Número 2, creo también que todas esas banderas, falta de políticas públicas con la extrema pobreza, lamentablemente nuestra derecha parlamentaria y nuestra derecha política no responde de manera eficiente, porque no lo podrá negar mi amigo Francisco, no tenemos cuadros jóvenes, no existen. Entonces tenemos una debilidad porque tenemos un monopolio del diálogo y un monopolio de las redes en la izquierda radical que sí se ha preparado y se ha asesorado. Esos argentinos, esos colombianos que están ahora ya de manera desenfadada dentro del Perú, hasta antes de venir a tomar el avión y venir a Lima, ya estaban conectados, eran los asesores en redes. Las redes es un material impresionantemente potente. Yo le he pedido hoy a dirigentes de Movadef que vuelvan a abrirse, que vuelvan a condenar a los del Brain, que condenen a esos geólogos de Movadef que van y piden plata a la minería ilegal justamente para hacer estos actos de vandalismo, o que condenen a sus dirigentes jóvenes que tienen actos muy inmorales del Movadef. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Son hechos aislados, no podemos decir nada. Claro, entonces estamos en una situación problemática donde probablemente el Congreso de la República termine totalmente delegitimado. Claro, esa respuesta suya me lleva a la siguiente pregunta obligada. ¿Cuál es la posición de las organizaciones de derechos humanos? Y usted, señor Díez-Canseco, es presidente del Consejo por la Paz, y entiendo que también abogan mucho por lo que son derechos humanos. Y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostiene que aquí lo que hay es una represión policial
una criminalización de la protesta y que no son grupos radicales, ni grupos terroristas, ni financiamiento ilegal los que están detrás de la protesta. ¿Usted coincide con lo que dicen las organizaciones de derechos humanos, señor Canseco? Mire, como presidente del Consejo por la Paz, en nuestra primera declaración formulada en la Pampa de Aquino, en Ayacucho, cuando era el territorio rojo, yo me fui ahí a leer lo que voy a decirle ahora, señalamos que los primeros violadores de los derechos humanos son los terroristas, no las fuerzas del orden. Que las fuerzas del orden puedan cometer violaciones puntuales, que evidentemente deben ser sancionadas, no significa que haya habido una política genocida, como sostiene la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y todas las ONGs caviares, que aprovechan el tema de los derechos humanos para hacer política al servicio de sus socios armados, porque esa es la realidad. Yo he tenido juicios penales que me han iniciado, por ejemplo, García Sayán, como consecuencia de haberlo denunciado por condenarle la pena a una serie de terroristas, incluida una mujer que había asesinado a un alcalde de El Salvador, a quien le condenó 2 veces la pena para poderla liberar. Entonces, esas ONGs caviares son socios legales de los terroristas que, por su lado, son protegidos por ellos. Lo hemos visto en los fallos que han conseguido en el sistema interamericano de derechos humanos, que está además manejado por ellos. Ahí es donde es muy importante que se entienda que ellos se han ido apoderando del sistema de derechos humanos y, por supuesto, cuando nosotros hace más de 30 años iniciamos la lucha para defender real y efectivamente los derechos humanos en el Perú a través del Consejo por la Paz, que es una institución representativa, ellos se representan a sí mismos. Son 40 caviares que se turnan en 20 ONGs que reciben millones de la cooperación internacional o de los sucesivos gobiernos, inclusive el de Fujimori, para pseudo defender a los derechos humanos y en realidad defender a los terroristas. Esa es la realidad de lo que ocurre con ellos. Por eso no me extrañan las posiciones que han adoptado, similares, por supuesto, a las de Petro, López Obrador, etc. La izquierda marxista latinoamericana, que es distinta de la izquierda democrática, que defiende estos excesos porque para ellos son formas de mantenerse o de llegar al poder, al que llegan evidentemente con el objeto de destruir el sistema democrático. Pero no solamente el tema de esos gobiernos de izquierda, en cierto modo, sino también, por ejemplo, hace unas semanas la prestigiosa revista The Economist terminó calificando el gobierno peruano como un régimen híbrido, debido a que hay una combinación entre democracia y lo que es dictadura. ¿Me permites? Han rectificado en el informe de The Economist de hace una semana, el sábado pasado, hay una rectificación completa de todo lo que habían señalado al comienzo. Evidentemente el corresponsal de The Economist había estado mal informado y luego se ha rectificado. Sería interesante que veas ese nuevo informe porque demuestra que es una revista seria. Bien. Está en la línea del informe que presentó el Wall Street Journal y por supuesto en discrepancia con los informes de EFE, ABC, en fin, todos los corresponsales caviares que están desinformando a los medios europeos y norteamericanos. Pero sí, el Economist se ha rectificado. Ahora, señor Felan, ¿hay dictadura? ¿Estamos camino a una dictadura como sostienen aquellos que en estos momentos se sienten oprimidos por la represión o el control policial militar? Si hubiera una dictadura, tendríamos que tener otro tipo de Fuerza Armada, y seamos realistas, los actuales cuadros de la Fuerza Armada no necesariamente tienen interés en tomar el control, a pesar que en algunos momentos y escenarios parece ser la única salida. ¿Por qué? Porque creo que la señora Dina Boluarte ella misma nombró a su abogado Tarola sabiendo la calidad que tenía. Es un político conocido que hace muchos negocios. De hecho, me entenderás que el gobierno de Pedro Castillo nos llevó al más bajo nivel del lobby pueblerino convertido en lobby de grandes negocios. Nadie debe olvidar que su ministro Eugenio Alvarado ganaba 5 millones de soles en coimas al mes, mientras le daba al presidente solo 50.000 soles. Digamos que además eso lo sabemos gracias a Salatiel Marrufo, igual que otras informaciones que ya nos hemos empezado a olvidar. No podemos olvidar que había una izquierda cleptocrática que pretende recuperar el poder. Regreso a la pregunta. Si la señora Boluarte no renuncia, también es porque hay intereses. De hecho,
la señora Boluarte en su primer mensaje, no este último, sino el anterior, dio opinión gracias a que se reunió con un grupo de gente que ella siempre ha tenido en su mundo progre y que la volvió a contactar, porque ella de alguna manera estaba aislada. Y ahora ha vuelto a dar otra declaración, que es la del viernes, que en realidad solamente es una invocación a los congresistas, pero no le veo las mismas ganas de irse. Yo lo que sí creo que lamentablemente la protesta y la furia social es real. También es cierto que es real, pero es manipulada y subsidiada. Definitivamente, nosotros tenemos información de un geólogo, voy a decirlo, apellidado Cáceres, miembro del Movadef, que iba de la mano con otro señor, minera por minera, que hace actividad ilegal. La minería ilegal es la que hace en zonas protegidas, zonas que no se puede tocar el oro, que contamina. Y esa gente ha hecho invasiones en Madre de Dios y en Puno, básicamente, en todo el país, pero principalmente en Madre de Dios y Puno. Por eso han amenazado de muerte al periodista Manuel Cayo Quispe, que todo el mundo lo conoce como un hombre luchador en Madre de Dios. Tirios y troyanos, hasta los que lo odian, reconocen que es un hombre. Entonces, ¿qué quiero decir? Si estuviéramos en dictadura, muchas de las cosas que están ocurriendo no podrían pasar, pues tendríamos una DINI eficiente, no una DINI capturada por alguien que trabajó con Cerrón. Tendríamos militares mucho más eficientes y tendríamos una policía mucho más pensante. Lo que tenemos ahora son vándalos que inclusive tienen dinero para contratar maleantes. Así como cuando contrata gente para desalojar un terreno y contratan maleantes en el Perú, igual. Del lado, entre comillas, de los luchadores sociales, contratan maleantes para ser parte del trabajo sucio. Y eso no se puede negar, es real. Por lo menos yo conozco dos grupos de gente que recibe dinero y que cada 50 o 100 se organizan en una especie de legión. Y eso es real. Entonces, lo que yo observo es una falta de energía de la presidenta y del primer ministro para combatir esto. Ahora, doctor, señor Díaz-Canseco, ¿quería decir algo al respecto, complementar? Sí, hay algo que quiero complementar de lo que está señalando muy acertadamente Fernando. Cuando toda esta soldevilla, este duende que está metido en el sistema electoral hace 20 años, y a quien yo saqué de la Comisión de Reforma Electoral de la Mesa del Diálogo de la OEA a pedido de Valentín Paniagua, porque era un inepto, dio la reforma política que suscribió Vizcarra, puso una trampita que se le escapó a mucha gente, que yo denuncié y que hasta ahora no ha sido objeto de la enmienda correspondiente. En la legislación anterior estaba prohibida la inscripción de movimientos políticos que fueran contrarios a la Constitución o al sistema democrático. Esto ha sido eliminado en la actual legislación, con lo cual el Movadef está listo para inscribirse, o cualquier otro organismo de fachada a defender un rostro. Sí lo mantuvieron en lo que se refiere a movimientos regionales. Y cuando sobre el tema yo tuve un corte de debate con un personaje de apellido Tanaka o algo parecido, que es del grupo Caviar, señaló que esto era inocuo, que no tenía ninguna importancia. ¿Cómo no va a tener ninguna importancia en un escenario en el cual sabemos que esta gente ha avanzado por todos lados? No hay que olvidar del gobierno de Castillo también, Fernando, que colocó una serie de prefectos y subprefectos senderistas que definitivamente han coadyuvado a esta pseudo-marcha, no es una marcha de protesta social, sino marcha de protesta, ni siquiera protesta, son un enjuague político disfrazado de protesta social y que han vendido a través de la red que tienen los caviares a nivel local, a nivel internacional y colocados en diferentes medios de comunicación y por supuesto en el Estado. Entonces, ese es otro peligro que tenemos especialmente con quienes hoy día están manejando el sistema electoral peruano. Estamos en un contexto de crisis política, crisis social. Se considera que adelanto de elecciones es la única salida para solucionar el problema. Martín Vizcarra, el bajado expresidente, por tema de corrupción, sostiene que también adelanto de elecciones único remedio para el problema. Sin embargo, yo quiero ir a otro punto, adelantándome el escenario social político del país. Señor Ofelan y señor Díaz-Canseco también, ¿cómo evitamos que un par de años volvamos otra vez a esta situación o a esas entrevistas de preguntarles cómo solucionamos la crisis? ¿Cómo evitamos que dentro de un par de años, eligiendo nuevas autoridades, volvamos al mismo problema? Que esto no se haga una situación ya continua, sino que realmente un siguiente contexto electoral sea la cura definitiva a esta crisis política que atravesamos hace varios años en el país. Señor Ofelan. Así nombremos en diciembre de este año,
en octubre de este año al Santo Padre como presidente de la República, las cosas no van a cambiar. Porque la estructura como funciona el Estado peruano ya es decadente. Somos pues un narcoestado. A ver, hay que empezar a hablarlo así con bastante franqueza. Las venas que atraviesan el sistema, desde Bago hasta Lima, desde Chota hasta Lima, desde Sandia hasta Bolivia y Lima, los mecanismos que existen. Voy a ponerle solo, hay una Patás, que es un lugar que todos conocemos en el norte, tiene a sus lados 2 puentes. Ningún camión, salen 40 camiones diarios de oro, piedra con oro que tiene que ser procesada. Es ilegal esa extracción. Pero los puentes están controlados por policías. Y los policías cobran mucho dinero de esos puentes. Nadie, ni siquiera Dina Boluarte se atreve a ordenar que se corte eso. Nadie se atreve así como están rompiendo esas luces de aeropuerto, dile que rompan un par de lámparas de las pistas de aterrizaje en la frontera Puno-Bolivia o en las pistas de aterrizaje de Madre de Dios, que son como 7. Entonces, ¿a qué voy con respuesta? Creo que si nosotros, desde una posición más democrática, además de un discurso, además de gente seria, como Pancho de Canseco, recreamos y atraemos cuadros que den más carisma, más esperanza y al mismo tiempo cosas muy concretas, políticas muy concretas sobre las políticas de tipo Caliguarma, que hay como 20 dentro del Ministerio del MIDIS, las políticas sobre Internet rural, que hay 6 o 7 millones en el aire de personas, y así. La política de mi vivienda. Se supone que son gobiernos de izquierda, ¿no, Francisco? Se supone que son gobiernos de izquierda, revolucionarios, de Pedro Castillo, y dejó que los bancos controlen el programa que era para construir pequeñas viviendas para el pueblo. ¿Qué mujer que no está en un centro poblado no adora tener un poco de cemento en el piso para poder tener una cortina pequeña y su hijo se bañe todos los días con agua, desde una ducha? ¿Qué mujer no le quita al esposo 75 soles, 100 soles el viernes, para que en lugar de tomar se vaya y se pague eso el sábado temprano? Dime qué mujer no lo haría. Entonces, lo que nos falta es tener más carisma, más fuerza en nuestras ideas, enfrentarnos mejor a esta izquierda. Yo reconozco que mi investigación sobre Movadef en su momento habría apoyado su participación política. He hablado con muchos de los de Movadef, pero ahora me queda claro el triple discurso que tiene, porque yo mismo les he llevado los casos de corrupción de su gente. Se supone que la izquierda de Movadef, que es en realidad el nuevo nombre de Sendero, es una nueva generación de muchachos entre 25 y 35 años. Y se supone que son más íntegros, se supone que son mucho más morales, y no es así. Bien. Señor Díaz Canseco, la misma pregunta. ¿Cómo evitamos caer en el mismo problema en un par de años? Mire, en primer lugar, no caer en la trampa de precipitar las elecciones. No se trata de hacer elecciones de inmediato para darle gusto a los cabecillas de una asonada terrorista en lo que se ha convertido esta pseudo protesta social. No. ¿Requerimos elecciones generales? Sí. ¿Adelantarlas? ¿Por qué? Porque evidentemente el gobierno de transición de la señora Boluarte no da fuego, cambia de opinión, está rodeada de caviares y tiene serios problemas para ejercer la autoridad que se requiere para recuperar el principio de autoridad que se ha perdido en muchos lugares del Perú. Entonces, y en el caso del Congreso, el desprestigio total, y por supuesto ya sabemos cómo están jugando. Elecciones generales yo diría que podrían ser para abril del año 2024, para darnos tiempo con el objeto, por ejemplo, de depurar el padrón electoral. Se tiene que buscar una fórmula para cambiar las autoridades que no ofrecen garantías en el sistema electoral peruano. Se debería aprobar una serie de reformas políticas que no creo que las aprueben estos otorongos que hoy tenemos en el Congreso, pero que en todo caso el planteamiento de mi partido, Perú Nación, sobre eso es muy claro. A nivel del Congreso, aprobar la revocatoria del mandato, como ocurre con regidores y alcaldes.
no cumplen, los revoca el pueblo, no es que se protegen entre ellos como ocurre ahora. En segundo lugar, retorno a la bicameralidad, básicamente para que haya un diputado por provincia que represente los intereses de su provincia y que pueda ser revocado por el pueblo si es un corrupto o si no cumple con lo que tiene que hacer. En tercer lugar, eliminar el transfugismo consagrado por la cuatrinca que manejaba Vizcarra en jurado en el Tribunal Constitucional y que validó por escrúpulos de conciencia el transfugismo, provocando lo que hay en el Congreso, el bloque parlamentario tal, el movimiento tal, que no son partidos políticos, que no deberían ni tener nombre, les ponen nombre, no sé por qué, en qué parte del reglamento está autorizado eso, pero tienen su nombrecito y parece que son partidos políticos no inscritos. En realidad están integrados por personas que se han salido de su bancada, que es la que los llevó al Congreso y que ilegítimamente ahora arman otros grupos parlamentarios. Y finalmente, eliminar el sueldo mensual que tienen estos señores para que ganen una dieta por concurrencia al Pleno y a las comisiones de trabajo, para obligarlos a trabajar. De esta manera, yo creo, tendríamos una buena reforma parlamentaria que por lo menos genere escrúpulos entre quienes llegan ahora al poder, que son la mayor parte, pensando que es un botín. No olvidemos que los gobernadores que han entrado hoy día, a partir, disculpe, del 1 de enero, arrastran tras de sí 800 denuncias penales. Los que se han ido han dejado 557 denuncias penales. Hay que afrontar la corrupción desde el saco. Y coincido con Fernando, que estamos prácticamente con un narcoestado, que tiene que plantearse las reformas, y por eso finalmente nosotros planteamos la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, un organismo autónomo, creado constitucionalmente, integrado por gente que meritocráticamente pueda integrarlo por su probidez y por su absoluta honestidad e intachable carrera. Y que señor Canseco, no por los autónomos del Congreso, ni designada por el Poder Ejecutivo. El tiempo nos ha ganado, pero quiero dejarles una pregunta más, una respuesta brevísima, por favor, antes de que nos vuele la hora. La gente considera que esta Constitución 93 ya cumplió su ciclo y habría que cambiarla. La Contraloría señala que la corrupción el 2022 nos ha robado 25.000 millones de soles. Y la gente que pide nueva Constitución dice que esta crisis o esta corrupción es por culpa de la Constitución. ¿Esto realmente se puede revertir con una asamblea constituyente y con una nueva Carta Magna? Señor Felan, brevemente, por favor. Breve, yo creo que el Estado de Derecho, tal como está en la teoría, no funciona en el Perú. El Perú funciona en un sistema de costos ocultos con fiscales que son capaces de esconder un expediente de un hombre que probablemente, de una banda probablemente que roba autos de alta gama y entre varios notarios clonan placas y ese expediente está escondido con llave. Un país donde hay jueces que son capaces de vender sus fallos judiciales de primera o de última instancia. Un país donde hay policías que pueden dejar pasar esos camiones que arreglan sin patas. En general, somos un país con demasiados costos ocultos que son paralelos, pero funcionan más seriamente que lo que está escrito en la Constitución o en alguna ley general. Por lo tanto, creo que aunque no, la palabra Asamblea Constituyente está vinculada al pensamiento cuadriculado marxista que propagandan todos los días, deberíamos pensar en alguna forma de Congreso Constituyente que tome en realidad en revisión muchos temas. Yo siendo un liberal, creo que hay temas sobre el Estado que pueden replantearse sin ningún asco, sin ningún miedo. Pero lo que sí no debemos hacer, y en eso estoy de acuerdo con Francisco de Canseco, si mañana hicieran las elecciones, gana la izquierda radical. Es más, te digo algo, Francisco, en el Movadef no quieren que haya elecciones ahora, sino que se postergue hasta por lo menos, ni siquiera a inicio del 24, hasta en 2 años, elecciones de Asamblea Constituyente, porque entienden que ahora se elegiría a cualquier tipo, a cualquier fulano radical sin cerebro. Entonces sería un desastre el instrumento que prepararían y sería un debate absurdo, un referéndum absurdo. Entonces hay que pensar, la ley, la norma no es la que hace la realidad. La realidad demuestra que el país ya está ahogado
en que no respetamos las reglas, ahora sí tenemos anomia, ahora sí tenemos poder de narcoestado, y ahora lo más interesante, y tenemos gente joven en eso. Bien, señor Díaz Canseco, para terminar, su respuesta sobre el tema. Nueva Constitución, ¿acaba con la crisis, acaba con la corrupción? No creo que sea necesario, sin embargo, una nueva Constitución. Necesitamos reformar la Constitución actual en ciertos aspectos y aplicarla. Por ejemplo, se habla de economía social de mercado. La economía peruana es una economía mercantilista manejada por oligopolios que también están prohibidos en el artículo 61 de esta Constitución, pero eso no se aplica. Apliquemos la Constitución vigente en lo que es válida. Terminar con los oligopolios y los monopolios, impulsar una economía social de mercado y no generar, como hasta ahora, una economía mercantilista manejada por oligopolios que en turno ponen presidentes como Kuczynski y cosas por el estilo. Y lo que requerimos además es el Consejo Nacional de Moral Pública para fundamentalmente votar a los corruptos. Porque cualquier norma anticorrupción que se dé, si pretendemos que la apliquen los corruptos desde el Poder Judicial, de la Junta Nacional de Justicia, de la Contraloría General de la República, de la Fiscalía, es letra muerta. O sea, no se aplican las normas, ni anticorrupción, ni las normas constitucionales de vigencia de una economía social de mercado o de eliminación de los monopolios. Y por supuesto, dentro de ese contexto, lo que pretende la izquierda extrema es una asamblea constituyente no para generar una democracia que funcione socialmente. En el Perú no ha funcionado con los gobiernos corruptos que hemos tenido desde el de García Pérez hasta el de Pedro Castillo, sino instaurar una constitución tipo la cubana, como se refleja, aunque ellos no quieren reconocerlo, en el ideario de Perú Libre, registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, que es un cálculo de la constitución cubana y que señala que Perú Libre es un partido marxista-leninista. Y eso es lo que tenemos al frente. Hay que confrontar a los comunistas, hay que enfrentar a la extrema izquierda y también a la extrema derecha reaccionaria. No podemos regresar al pasado, sino avanzar hacia el futuro. ¿Se requiere reformas constitucionales? Sí, pero tenemos primero que votar a los corruptos del Estado peruano y a poner en vigencia una constitución que, repito, necesita reformas, pero que es válida en muchos aspectos. Bien, señor Díaz Canseco, muchas gracias por estar con nosotros en este bloque del programa, aquí en Vescable. Señor Felan también. Gracias, buen domingo para ambos. Gracias, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias. Buen domingo. Fernando. Interesante la conversación, de conocer un poco más la opinión de personas que tienen que ver mucho con el tema de opiniones políticas y más aún de propuestas que necesitamos urgentemente en el país. Vamos a la pausa, pero ya saben, se queda con Johan Ramírez con Presente y Futuro. Muy pronto, Ves TV, tu canal.